Stuart Mill es el representante más importante del utilitarismo. Recordemos que John Stuart Mill nace en 1806 y muere en 1873. Y entre estos años Inglaterra estaba pasando por un periodo de esplendor, con una era victoriana. Recordemos la reina Victoria, que es coronada en 1837, y que había convertido a Inglaterra en una potencia hegemónica. Entonces, muchos historiadores de la filosofía consideran que estos elementos han ayudado a que en Inglaterra se cree esta doctrina épica. Pero para comprenderla, tenemos que primero analizarla. Y vamos a ver lo que nos dice John Stuart Mill en su obra más importante, su obra ética llamada El utilitarismo. El utilitarismo de John Stuart Mill. La declaración canónica del utilitarismo de Mill se puede encontrar en su libro El utilitarismo. Esta filosofía tiene una larga tradición y la aportación de Mill está influenciada principalmente por Jeremy Bentham y su padre James Mill. La famosa formulación de Mill del utilitarismo se conoce con el principio de la mayor felicidad. Sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas. Dentro de lo razonable, la mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. En su obra La libertad, en 1859, lo fundamental se dirige a la naturaleza y límites del poder, que es ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo o pueblo. Esto tiene una fundamentación en su argumento, principios del daño o principios de perjuicio, en donde cada persona tiene el derecho de actuar según su voluntad, siempre y cuando sus acciones no dañen al resto. La sociedad no tiene el derecho a intervenir, así la persona se haga daño a sí misma, mientras que en las personas en donde son incapaces de autogobernarse, se puede aplicar el despotismo, ya que es una forma de gobierno aceptada por la sociedad, cuyo único fin es el bienestar de la mayoría. La libertad de expresión, como ya hemos visto en su obra La libertad, piensa que haber sido educado en libertad significa haber sido educado en el respeto a los demás. Cada persona es libre de hacer lo que le plazca siempre y cuando no afecte a los demás. Sobre la libertad, se lleva a cabo una apasionada defensa de la libertad de expresión. Mill defiende el discurso libre como una condición necesaria para el progreso social e intelectual. No podemos determinar con claridad, dice, que en una opinión silenciada no contengan algún elemento de verdad. Sostiene que el divulgar opiniones falsas puede ser productivo por dos razones. La primera, las personas que se equivocan tienden a cambiar sus actos erróneos, apoyándose siempre de la verdad de los demás. Y la segunda, cada individuo se relaciona con el resto para así buscar una verdad más objetiva y no tanto subjetiva. Libertad social y la tiranía de la mayoría. Para John Stuart Mill, la libertad en la antigüedad era un concurso entre sujetos o ciertas clases de sujetos y el gobierno. John Stuart Mill defiende la libertad social como protección a la tiranía de un gobierno político. La libertad social, según Mill, consistía en poner límites de poder del gobierno, de tal forma que no fuese capaz de utilizar su poder en beneficio de sus propios intereses y tomar decisiones que pudieran conllevar a prejuicios o daños en la sociedad para el futuro. Mas John Stuart Mill, tomando en cuenta a países subdesarrollados, considera que el despotismo puede ser una forma de gobierno aceptable, siempre y cuando se tome en consideración las necesidades del pueblo, y esté por completo prohibida la esclavitud de cualquier forma. El utilitarismo cualitativo de John Stuart Mill. John Stuart Mill, en su obra El utilitarismo, criticó la ética de Bentham por preocuparse de la mayor cantidad de placeres para la mayor cantidad de gente posible, puesto que ponía a la gente a hacer balances de placeres y dolores, de éxitos y fracasos, y así saber, según las consecuencias, quién era bueno y quién era malo, porque bueno sería quien obtenga más beneficios y utilidades, y malo el contrario. Y en el sistema capitalista encontraríamos que los buenos serían los ricos y los malos los pobres. Para Stuart Mill no hay que buscar la cantidad, sino la calidad de los placeres humanos, los cuales no son iguales a los placeres de los animales. Los placeres humanos son superiores y corresponden a sus facultades superiores.
los placeres y la felicidad está en el campo de lo intelectual, de lo artístico, de lo social, de lo político, de lo cultural, no en el comer, dormir. John Stuart Mill, al desenvolverse en el siglo XIX, se encuentra influenciado por el pensamiento positivista de Comte. Por lo tanto, era empirista. Consideraba que el conocimiento humano se fundamenta y se limita en la experiencia observable, es decir, que todo conocimiento se basa en las impresiones sensibles de los sujetos y consecuentemente los conceptos más abstractos se forman de las asociaciones de impresiones realizadas por la mente. Para Mill, la inducción es el principio lógico que permite establecer conocimientos universales partiendo de fenómenos particulares. ¿Cuál fue la participación de John Stuart Mill dentro del socialismo? John Stuart Mill adoptó al socialismo como un sistema político que se encontraba orientado a la defensa de las clases sociales más desfavorecidas. Luchó en conjunto con el movimiento obrero, sin embargo, no es considerado como un socialista.